Canelo Álvarez, de la pobreza a la fortuna multimillonaria. Y el secreto que nadie te ha contado. Lo que estás a punto de escuchar cambiará por completo la forma en que ves la vida de los millonarios. Hoy te voy a contar la historia de un hombre que pasó de vender paletas en la calle a tener de las fortunas más impresionantes del mundo del boxeo. Un hombre que, con sus propios puños, escribió su destino y hoy es dueño de autos de lujo, mansiones impresionantes y negocios millonarios. Pero no creas que todo fue fácil, porque hubo un momento en el que el hambre y la necesidad casi lo hicieron rendirse. Quédate hasta el final porque te revelaré un secreto sobre el Canelo que muy pocos saben y que lo ha convertido en el boxeador mejor pagado de la historia. Canelo Álvarez, de la pobreza a la gloria con sus puños de oro. De la nada al todo, hay historias que parecen sacadas de una película de historias que comienzan en lo más bajo, entre la pobreza y la desesperanza, pero que con esfuerzo, disciplina y hambre de éxito terminan en la cima del mundo. La historia que estás a punto de escuchar es la prueba viviente de que el destino no está escrito y que el que quiere, puede. Saúl Canelo Álvarez no nació rodeado de lujos, no tuvo una vida fácil. Creció en una familia numerosa, donde el dinero apenas alcanzaba para lo básico, donde los sueños parecían algo lejano y donde el día a día era una lucha constante. Pero él tenía algo que el dinero no puede comprar, mentalidad de guerrero. Y hoy, ese niño que alguna vez vendió paletas en los camiones para ayudar a su familia, es dueño de un imperio multimillonario. Maneja autos de lujo, posee mansiones en distintos países y es reconocido como uno de los mejores boxeadores de la historia. ¿Cómo lo logró? ¿Qué sacrificios tuvo que hacer? ¿Cuáles son los secretos que pocos conocen sobre su éxito? Acompáñame en este recorrido por la vida de un hombre que, con sus puños, cambió su destino y el de toda su familia. Y quédate hasta el final, porque hay un detalle de su historia que muy pocos saben, y cuando lo escuches, vas a entender por qué Canelo es más que un simple boxeador. Una infancia entre carencias y lucha. Saúl Álvarez nació un 18 de julio de 1990 en Guadalajara, Jalisco, pero creció en un pequeño pueblo llamado Juanacatlán. Un lugar humilde, donde la vida no era fácil y donde si querías algo, tenías que pelear por ello. Desde niño, Canelo vivió en carne propia lo que es la escasez. Su familia era numerosa, 7 hermanos en total, y su padre apenas podía sacar adelante a la casa con la venta de helados y paletas. No había dinero para lujos, ni para ropa de marca, ni para caprichos. En casa, lo que había era lo necesario para sobrevivir y nada más. Pero si había algo que Saúl entendió desde pequeño, es que la vida no se trata de quejarse, sino de encontrar la manera de salir adelante. Y él, desde muy chico, sabía que estaba destinado para algo más grande. Eso sí, su camino no fue fácil. Su cabello pelirrojo lo hacía diferente en un país donde eso no era común, y desde pequeño sufrió burlas y bullying. Lo llamaban Canelo por su color de cabello, y aunque al principio el apodo lo molestaba, con el tiempo lo convirtió en su sello personal. Pero lo que realmente marcó su vida fue un momento clave, una pelea callejera. El momento que cambió su vida. A los 13 años, después de una discusión con un compañero, Saúl se metió en una pelea y ahí no tenía técnica ni tenía entrenamiento. Pero algo quedó claro ese día, tenía un fuego dentro de él. Una fuerza que no cualquiera poseía. Su hermano mayor, Rigoberto, que ya era boxeador, lo vio y le dijo: si vas a pelear, hazlo bien, vente al gimnasio. Así que, ese día, sin saberlo, Canelo dio el primer paso hacia la gloria. Desde el primer momento que pisó el gimnasio, supo que ese era su mundo. Se enamoró del boxeo, de la disciplina, del esfuerzo, de la sensación de conectar un golpe limpio, y de la idea de que, a diferencia de la vida, en el ring todo depende de ti. Canelo entrenaba todos los días, sin excusas. No importaba si estaba cansado o si hacía calor o frío, ni si tenía hambre, sabía que, si quería un futuro mejor, tenía que ganárselo. Y vaya que lo hizo. Su primera pelea profesional a los 15 años. Mientras otros adolescentes de su edad pasaban el tiempo en fiestas o en la calle, Saúl ya estaba peleando profesionalmente. A los 15 años debutó en el boxeo profesional. Enfrentándose a Abraham González, nadie esperaba mucho de él, pero en el cuarto asalto ganó por nocaut. A partir de ahí, su carrera despegó como un cohete. Pelea tras pelea, victoria tras victoria. Su nombre empezó a sonar en el mundo del boxeo. Era joven, rápido, fuerte y tenía un estilo agresivo que encantaba a la gente, pero su camino a la cima aún no estaba completo. Los millones llegan y los lujos también. Canelo no solo se convirtió en campeón, se convirtió en un fenómeno. Firmó contratos millonarios. Peleó contra los más grandes del boxeo y en 2018 firmó un acuerdo con DAZN por $365 millones. Hoy, su fortuna supera los $500 millones.
¿Y qué ha hecho con todo ese dinero? Vivir la vida como un verdadero rey, mansiones en Guadalajara, en San Diego, autos como Bugatti Chiron, Ferrari la Ferrari, Rolls Royce, viajes en avión privado, relojes de millones de dólares. Canelo ya no es solo un boxeador, es una marca. Además, ha sabido invertir su dinero con inteligencia, tiene su propia empresa de gasolineras, Canelo Energy, además de negocios en el mundo de los suplementos y la moda, y así es como pasó de vender paletas en los camiones a manejar empresas multimillonarias. Te das cuenta de lo que es posible cuando se tiene disciplina. De verdad que, aquí me gustaría entrar en la reflexión de que abramos los ojos y veamos que sí Canelo pudo, ¿por qué tú no? Ahora dime algo que te detiene. Si estás escuchando esto y tienes un sueño, un talento, un deseo de salir adelante, pero te dices a ti mismo que es imposible, estás cometiendo el peor error de tu vida. Canelo Álvarez no nació con privilegios, no tenía dinero, no tenía contactos, no tenía nada. Solo su determinación y su disciplina. No puedes decir no lo voy a lograr cuando ni siquiera lo has intentado. No puedes rendirte antes de empezar. La única diferencia entre tú y alguien que ya triunfó es que esa persona tomó acción. Hoy es el día en que decides si te quedas en la excusa o te pones los guantes y sales a pelear por lo que quieres. Hoy, Canelo Álvarez sigue dominando el boxeo, es campeón indiscutido de los pesos supermedianos y sigue sumando millones a su cuenta bancaria, pero más allá de los títulos y los lujos, lo que realmente deja como legado es una lección de vida. El éxito no es para los que esperan, es para los que se atreven. Y ahora que hicimos esta pausa para reflexionar, sigamos viendo más sobre este guerrero que venció todas las adversidades. Antes de continuar, si te gustó esta historia de éxito, suscríbete y activa la campana para vernos en el próximo video, con otra historia de alguien que pasó de la pobreza a la gloria. Continuemos. El entrenamiento brutal que lo hizo invencible. Si hay algo que diferencia a Canelo Álvarez de otros boxeadores es su brutal ética de trabajo. No hay atajos, no hay excusas. Mientras otros campeones se relajan después de una pelea, él regresa al gimnasio como si no hubiera ganado nada, sus entrenamientos son legendarios. Corre en la madrugada cuando muchos aún duermen, hace sparring con boxeadores más pesados para mejorar su resistencia y su disciplina en la dieta es extrema, nada de alcohol, nada de comidas chatarra, nada de excesos. Cuando alguien le preguntó por qué se entrenaba tan duro, él respondió con algo que quedó marcado en la historia, porque cuando me subo al ring, quiero saber que hice todo lo posible para ganar. Y ahí está la clave, la diferencia entre los buenos y las leyendas está en el esfuerzo que ponen cuando nadie los está viendo. Los enemigos y críticos que quisieron verlo caer, a pesar de ser el mejor, Canelo nunca se ha librado de los haters y críticos. Desde que comenzó su carrera, muchos dijeron que era un boxeador inflado, que solo le daban peleas fáciles, que no era tan bueno como parecía. Incluso Mike Tyson, una leyenda del boxeo, alguna vez lo criticó, diciendo que no tenía lo necesario para ser el número uno, pero en vez de responder con palabras, Canelo respondió con golpes. Demostró, pelea tras pelea, que su nivel era de otro mundo, y cuando los mismos que lo criticaban vieron que nadie podía vencerlo, tuvieron que aceptar la verdad. Canelo Álvarez no es un boxeador inflado, es una máquina de ganar. El día que peleó contra Mayweather y lo puso en su lugar, en 2013, Canelo se enfrentó a Floyd Mayweather, el hombre invicto, el mejor libra por libra del mundo en ese momento. Era su oportunidad de oro para demostrar que podía vencer al más grande, pero ese día perdió. Mayweather lo dominó con su estilo defensivo y le dio la primera derrota de su carrera. Muchos pensaron que eso lo destruiría. Pero en vez de hundirse, Canelo hizo algo que pocos tienen el valor de hacer, aprendió de su derrota. Perder contra Mayweather me hizo más fuerte, dijo años después, y vaya que tenía razón. Desde entonces, su estilo mejoró, su defensa se volvió impenetrable y su mentalidad se hizo más agresiva. Hoy, muchos creen que si pelearan de nuevo, Canelo ganaría sin problemas. La traición que casi lo deja sin fortuna. Cuando Canelo ya era famoso y millonario, confió en personas equivocadas. Había gente a su alrededor que solo estaba con él por interés. Supuestos amigos, entrenadores y hasta empresarios que querían sacar tajada de su éxito. Pero Canelo no es tonto. Detectó la traición y rompió lazos antes de que lo arruinaran. Y aquí hay una gran lección, el éxito no solo se trata de ganar dinero, sino de saber con quién te rodeas. Su pelea más cara, la batalla contra Dazn, no todas las peleas de Canelo fueron en el ring. En 2018, firmó el contrato más grande en la historia del boxeo, $365 millones con Dazn. Pero, con el tiempo, el acuerdo se volvió un problema.
De AZN quería que Canelo peleara con rivales que él no consideraba dignos, y cuando quiso salir del contrato, la pelea no fue con guantes, sino con abogados. Después de meses de batalla legal, logró liberarse, y desde entonces ha ganado más dinero como agente libre que con cualquier contrato, porque si algo ha demostrado Canelo, es que no solo es un boxeador, sino un estratega. La relación con su familia y el hombre detrás del boxeador, detrás del campeón, hay un hombre de familia. Canelo siempre ha dicho que su motivación es su esposa, sus hijos y sus padres. A pesar de todo su éxito, sigue siendo un hombre humilde que no olvida de dónde viene. Cada vez que gana una pelea, lo primero que hace es abrazar a su mamá y a su papá, porque el dinero va y viene, pero la familia es para siempre. Y eso, amigos, es algo que nunca hay que olvidar. ¿El futuro de Canelo estará peleando o se retira como multimillonario hoy? Canelo es el rey del boxeo, pero la gran pregunta es ¿hasta cuándo? Algunos dicen que en unos años se retirará y disfrutará su fortuna, otros creen que aún tiene grandes peleas por delante. Lo que es seguro es que, con o sin guantes, Canelo Álvarez ya es una leyenda. El día que le dijeron que nunca llegaría lejos. Imagínate ser un niño de apenas 13 años, con el sueño de ser boxeador, pero que todo el mundo te diga, tú no sirves para esto. Eso fue lo que escuchó Canelo cuando era apenas un adolescente entrenando en su primer gimnasio. Era flaco, no tenía el físico de un campeón y nadie apostaba por él, pero en vez de rendirse, convirtió esas burlas en su mayor motivación. Se prometió a sí mismo que algún día todos los que lo criticaron lo verían en la cima, y cumplió su promesa. Hoy, esos mismos que le dijeron que no llegaría lejos son los que pagan para verlo pelear. Así es la vida. Si hoy alguien duda de ti, usa eso como combustible para demostrarles que están equivocados. La vez que le ofrecieron millones, pero tuvo que rechazarlo. Canelo ha ganado cientos de millones en su carrera, pero hubo una oferta que dejó a todos sorprendidos y la rechazó. Una empresa le ofreció $100 millones por asociarse con ellos y ser la cara de su producto. Era dinero fácil, sin pelear, sin arriesgarse, pero había un problema. La empresa estaba relacionada con un negocio que no iba con sus valores. Y Canelo prefirió perder 100 millones antes que vender su imagen a algo en lo que no creía. Esa es la diferencia entre los que solo buscan dinero y los que buscan honor y respeto. La pelea más dolorosa de su vida, y no fue en el ring. Muchos creen que la pelea más difícil de Canelo fue contra Mayweather, contra Golovkin o contra cualquier otro rival en el ring. Pero no, la pelea más dolorosa de su vida fue el paso a mejor vida de uno de sus seres más queridos. Canelo siempre ha sido un hombre de familia, y perder a alguien cercano fue un golpe más duro que cualquier puñetazo en el rostro. Pero en vez de hundirse en la tristeza, usó ese dolor como motivación, porque cuando tienes un propósito más grande que tú mismo, nada te puede detener. Si sabes quién era esa persona, déjalo en los comentarios. La rivalidad que casi termina en tragedia. Hay algo que los fans del boxeo saben bien: la rivalidad entre boxeadores puede volverse personal, y en la historia de Canelo, hubo una rivalidad que estuvo a punto de salirse de control. Fue con el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., ambos eran estrellas. Ambos querían ser los mejores y ambos se caían mal. La tensión llegó a tal punto que fuera del ring hubo enfrentamientos y hasta momentos en los que parecía que la cosa podía terminar muy mal. Pero cuando finalmente se enfrentaron en 2017, Canelo lo humilló en el ring. Después de ese combate, Chávez Jr. nunca volvió a ser el mismo, porque, en el boxeo, no gana el que más habla, gana el que más entrena. Los negocios que lo han hecho aún más rico que el boxeo. Muchos creen que la fortuna de Canelo viene solo del boxeo, pero están equivocados. Sí, ha ganado cientos de millones en peleas, pero ha ganado aún más fuera del ring. Hoy, Canelo es dueño de marcas de ropa deportiva, empresas de nutrición, agua embotellada, negocios inmobiliarios, y lo más impresionante, una cadena de gasolineras en México, porque él sabe que el boxeo no dura para siempre, pero los negocios bien hechos sí. Por eso, mientras muchos boxeadores terminan en bancarrota, Canelo se está asegurando de ser millonario para toda la vida. El legado que quiere dejar cuando se retire. Canelo ya lo ha ganado todo: títulos, dinero, respeto, pero su verdadero legado no es lo que ha conseguido, sino lo que dejará cuando se retire. Él no quiere ser solo un boxeador más. Quiere ser recordado como alguien que inspiró a una generación a no rendirse, a luchar por sus sueños, y aquí es donde la historia de Canelo se conecta contigo.
Si él, un niño pelirrojo que vendía paletas y que nadie creía que llegaría lejos, pudo convertirse en una leyenda, ¿qué te hace pensar que tú no puedes lograr lo que quieres? La primera vez que Canelo usó los puños fuera del ring, antes de ser profesional, Canelo era un niño tranquilo, enfocado en entrenar, pero hubo un día en el que tuvo que pelear fuera del ring, ocurrió en la calle cuando tenía apenas 11 años. Un grupo de niños mayores se burlaba de él por su cabello y su apariencia, lo empujaron, lo retaron y lo subestimaron, en cuestión de segundos. Canelo los dejó en el suelo con un par de golpes certeros. Ese fue el momento en el que entendió que sus puños no solo podían defenderlo, también podían cambiar su destino. Fue ahí cuando decidió que el boxeo sería su camino. El miedo que lo persiguió durante años y como lo superó. Todos los campeones tienen miedos ocultos, y Canelo no era la excepción, desde joven. Su mayor temor no era perder en el ring, sino fracasar y volver a la pobreza. Cada noche, antes de dormir, recordaba las veces que su madre no tenía suficiente dinero para la comida. Ese miedo lo empujó a entrenar más duro que nadie, porque lo que para otros era solo un deporte, para él era la única salida. Y ese miedo, en lugar de paralizarlo, lo convirtió en el peleador más disciplinado de su generación. El verdadero miedo de Canelo no era subirse al ring, no era enfrentar golpes, ni perder una pelea. Su verdadero miedo era algo que lo seguía desde niño, el miedo a que todo eso que había logrado desapareciera de un momento a otro. Que su éxito fuera solo un paréntesis y tuviera que volver a la pobreza, a ese pasado que todavía dolía. Porque aunque hoy duerme en mansiones, viaja en jets privados y maneja autos de millones, todavía hay noches en las que cierra los ojos y no ve cinturones dorados, sino los recuerdos más crudos de su infancia. La casa humilde, las lágrimas silenciosas de su madre cuando no alcanzaba para la comida. El rostro cansado de su padre buscando cómo sacar adelante a la familia, sus hermanos apretando los dientes para no llorar. Sus abuelos fingiendo una sonrisa para no preocupar a los demás. Canelo vivió el tipo de pobreza que no se olvida, esa que te acompaña como una sombra, aunque te rodeen los lujos. Y por eso, cada vez que ganaba una pelea, en vez de celebrar, había un rincón dentro del que dudaba, y si mañana se acaba todo, dicen que cuando compró su primer Lamborghini, se quedó mirándolo en silencio. Lo tocó como quien acaricia un trofeo. Pero en su mente no estaba la emoción de un niño con un juguete nuevo, estaba el recuerdo de aquel día en que no pudieron pagar la renta y su familia fue echada de casa. Y se preguntó si realmente todo eso podía sanar las heridas del pasado. El miedo que lo perseguía no era perder cinturones, era volver a perder la paz de su familia, volver a verlos tristes, volver a la desesperación. Porque a veces, cuando uno viene desde abajo, no teme caer por orgullo, teme caer por no volver a ver a los suyos pasar hambre. Ese fue el verdadero reto que Canelo enfrentó fuera del ring, convertir su miedo en motivación, y no solo ganar, sino jamás permitir que el pasado se repitiera. Y fue entonces cuando lo entendió, no podía borrar su pasado, pero sí podía construir un presente tan sólido que nada ni nadie pudiera quitárselo jamás. Canelo transformó el miedo en hambre. No en hambre de fama ni de lujos, sino en hambre de estabilidad. Hambre de dignidad, hambre de proteger lo que tanto le costó conseguir, cada entrenamiento, cada madrugada sin dormir, cada dieta estricta, cada sacrificio social, no era vanidad, era necesidad. Necesidad de no soltar la cuerda, de no flaquear. Porque él sabía que, en el momento en que se relajara, en el instante en que se confiara, ese fantasma del pasado volvería a asomar la cabeza, y no lo iba a permitir, no después de todo lo que vivió. Él no entrenaba solo para ganar, entrenaba para no volver a perderlo todo. Hay quienes suben al ring buscando fama. Canelo subía cargando el peso de toda su historia. Cada golpe que lanzaba llevaba la fuerza de un niño que soñaba con ver felices a sus padres. Cada esquive, la agilidad de quien ya había esquivado la miseria en carne propia. Cada victoria era una venganza silenciosa contra esos años en los que ni siquiera había esperanza. Y eso no se entrena, eso se vive, eso se sufre. Por eso, muchos pueden tener talento, pero pocos llegan a la cima y se quedan ahí. Porque se necesita algo más que técnica, si necesita corazón, se necesita historia, se necesita propósito, y Canelo lo tenía claro. Él no boxeaba solo por él. Boxeaba por todos los que alguna vez tuvieron que fingir que no tenían hambre. Por todos los que crecieron viendo llorar en silencio a sus madres, por todos los que vienen desde abajo y cargan con el miedo de volver a caer. Hoy, cuando mira hacia atrás, no se avergüenza de sus cicatrices, las honra.
porque cada una de ellas fue el combustible que lo llevó a convertirse no solo en un campeón, sino en un guerrero con causa, un hombre que no olvida de dónde viene, y que, por eso mismo, jamás permite que la comodidad lo debilite. Mientras otros se pierden en los lujos, Canelo recuerda y sigue. Porque su verdadera pelea nunca ha sido contra un rival, sino contra el destino que parecía estar escrito para él y su familia. Un destino de pobreza, de abandono, de conformismo, y él decidió escribir otro, con sudor y disciplina. Así que si estás decidido a creer en ti, a romper con los miedos y escribir tu propia historia, comenta esta afirmación poderosa: yo soy capaz, tengo el poder de hacer historia. Vamos, pon pausa y ve a hacerlo. Este decreto no es cualquier frase, es energía, es una llave, y tú no sabes la fuerza tan grande que tiene poner algo así en palabras. Con esa frase estás activando una conexión, una que abre las puertas a todas las bendiciones que ya te están esperando. Este es tu momento, decláralo, y empieza a caminar como el guerrero que eres. Ahora continuemos. El hogar que se caía a pedazos, pero construyó a un guerrero. Canelo creció en una casita humilde, de esas que parecen que no aguantan otro invierno, pero que siguen en pie gracias al amor que habita dentro. Era una casa pequeña, con paredes agrietadas por el tiempo, con techos que lloraban cuando llovía, y con puertas que ya no cerraban bien, pero a pesar de eso, ahí dentro latían corazones más fuertes que el concreto. La cocina era el corazón del hogar, el aroma a frijoles recién hechos se mezclaba con las risas forzadas y las preocupaciones calladas. La estufa apenas funcionaba, pero su madre siempre encontraba la forma de poner algo caliente en la mesa, aunque fuera poco. Aunque no alcanzara para todos, a veces había que repartir el pan como si fuera oro. A veces, él prefería decir que no tenía hambre para que sus hermanos comieran. Dormía en un colchón delgado, en un cuarto donde cabían más sueños que espacio, y las noches eran frías. El viento se colaba por las ventanas rotas, y a veces despertaba con el sonido del zinc moviéndose con fuerza, como si el techo estuviera a punto de volar. Pero él solo se acurrucaba más. Y soñaba con pelear, con ganar, con sacar a su familia de ahí. Y aunque todo se veía viejo, roto y desgastado, había algo que nunca se rompía: la unión, porque en esa casita que se caía a pedazos, él aprendió lo que era amar sin condiciones. Aprendió que aunque no hubiera lujos, sí había respeto, que aunque no había juguetes, sí había valores. Que aunque no había futuro claro, sí había fe. Había días en que lloraba en silencio mirando al techo, pensando por qué les tocó vivir así, pero también había mañanas en las que despertaba con el alma encendida, decidido a cambiar esa historia, a construir algo más grande, a prometerse desde niño que un día esa casita iba a quedar atrás y su familia iba a vivir como merecía. Esa casa no era un hogar bonito, pero era su escuela. Fue ahí donde nació el Canelo. No el boxeador, el hijo, el hermano, el soñador. Fue desde esa esquina del mundo, desde ese rincón olvidado, donde comenzó a escribirse una historia que inspiraría a millones. ¿Quieres saber cómo lo logró? No fue suerte, fueron decisiones, hábitos, mentalidad. Aquí vienen los secretos que Canelo siguió para triunfar económicamente. Canelo, 7 decisiones que lo sacaron de la pobreza y pueden sacar a cualquiera. 1. Creer en su valor cuando nadie más lo veía. Desde niño, Canelo fue diferente. Lo miraban raro por su cabello rojizo, por su tamaño, por su forma de hablar. Pero mientras muchos se burlaban, él se prometía en silencio que algún día lo aplaudirían. No esperó validación de nadie, se la dio él mismo. Esto la convierte en la decisión número 1 de las 7. Decisión número 1: cree en ti, incluso cuando parezca que nadie más lo hace. Número 2. Usar la pobreza como gasolina, no como excusa. Canelo no se quedó lamentando lo que no tenía, usó cada carencia como impulso. El hambre que sentía, el frío que pasaba, las veces que no había comida, eso lo transformó en motivos para entrenar más fuerte, más enfocado. Decisión número 2: transforma tu dolor en tu mayor motor. Número 3. Disciplinarse incluso cuando no había resultados, cuando nadie lo conocía. Él ya entrenaba como campeón, se levantaba antes que el sol, pegaba el costal como si su vida dependiera de eso, porque así era. Su disciplina no dependía de la fama ni del dinero. Decisión número 3: haz el trabajo incluso cuando nadie te aplauda. Número 4. Rodearse de personas que suman, no que estorban. Canelo aprendió a elegir bien a su equipo, gente que creyera en su visión, que lo retara, que lo cuidara. Hoy, cada persona a su alrededor tiene un propósito. Él no permite energías que resten.
Decisión número 4. Cuida con quién caminas, porque eso define a dónde llegas. Número 5. Invertir lo que ganaba, no gastarlo todo. Muchos boxeadores se han hecho millonarios y lo perdieron todo. Canelo no. Desde temprano empezó a comprar propiedades, abrir negocios, asociarse con marcas, mientras otros presumían lujos, él construía estabilidad. Decisión número 5. Aprende a multiplicar tu dinero antes de mostrarlo. Número 6. No detenerse tras el éxito, reinventarse. Cuando muchos pensaban que ya había llegado, Canelo seguía, cambiaba de categoría, enfrentaba a rivales más duros. Tomaba riesgos, nunca se conformó, nunca dijo ya es suficiente. Decisión número 6. No te acomodes. Evoluciona siempre. Número 7. Recordar siempre de dónde viene, y quizá este es el más poderoso de todos. Canelo jamás olvidó esa casita humilde, a su madre luchando, a sus hermanos con hambre. Lleva ese recuerdo como armadura, como fuerza, como guía. Decisión número 7. No olvides tus raíces. Ellas son tu mayor verdad. La pelea que nunca se hizo y que pudo cambiar la historia del boxeo. Hay una pelea que todos los fans querían ver, pero que nunca sucedió. Canelo versus Julio César Chávez padre. Cuando Canelo comenzó a destacar, muchos decían que si hubiera peleado contra Chávez en su mejor momento, habría sido la batalla más grande del boxeo mexicano. Pero el tiempo no lo permitió. Chávez ya estaba retirado cuando Canelo llegó a la cima. Sin embargo, aunque nunca se enfrentaron, las comparaciones entre ellos nunca terminan, porque ambos en su momento fueron los reyes del boxeo. El consejo que recibió de un campeón y que le cambió la mentalidad. Cuando Canelo estaba en ascenso, recibió un consejo que nunca olvidó. Se lo dio Oscar de la Hoya, quien es otro gran campeón. Le dijo, el talento no es suficiente, el dinero y la fama hacen que muchos se pierdan. Si quieres ser una leyenda, mantente enfocado y sin distracciones. Canelo lo entendió muy bien. Por eso, mientras otros boxeadores terminan en escándalos, él se mantiene trabajando, porque sabe que el éxito no es un destino, es una disciplina diaria. El gran sueño que le falta cumplir antes de retirarse. A estas alturas, Canelo ha ganado todos los títulos, dinero, respeto, pero todavía hay un sueño que le falta cumplir. Quiere ser el primer boxeador mexicano en unificar todas las categorías del boxeo. Es decir, ganar títulos en tantas divisiones que nadie pueda igualarlo. Ese es su último gran reto, y está decidido a lograrlo antes de retirarse. Porque cuando Canelo deje los guantes, quiere que su nombre quede marcado en la historia para siempre. Los negocios secretos de Canelo Álvarez, su verdadero imperio fuera del ring. Cuando piensas en Canelo, lo primero que te viene a la mente es un campeón del boxeo, un peleador que ha dominado el cuadrilátero y ha destruido a sus oponentes con su poder y precisión. Pero ¿sabías que Canelo está construyendo un imperio fuera del ring que podría hacerle ganar más dinero que el boxeo? Porque sí, su fortuna no solo viene de sus peleas. Si mañana Canelo decidiera colgar los guantes y retirarse del boxeo para siempre, él y su familia estarían viviendo como multimillonarios el resto de sus vidas. Y lo más impresionante es que todo esto lo ha hecho en silencio, sin hacer mucho ruido, mientras la gente habla de sus peleas, de sus autos lujosos y de su rivalidad con otros boxeadores. Pocos se han dado cuenta de que está invirtiendo de manera inteligente, preparándose para el futuro. Pero, ¿cuáles son estos negocios secretos? Bueno, agárrate, porque lo que viene te va a sorprender. Número 1. Sus propias gasolineras, la mina de oro silenciosa. Poca gente sabe esto, pero Canelo ha invertido millones de dólares en una cadena de gasolineras en México llamada Canelo Energy. ¿Por qué gasolineras? Porque es un negocio que siempre deja dinero. Todos los días, miles de personas necesitan gasolina para moverse. Mientras más gasolineras tenga, más dinero entra a su bolsillo sin que él mueva un solo dedo. Número 2. Una marca de ropa y guantes que lleva su nombre. Otro negocio que pocos conocen es su línea de ropa, Canelo Store, una marca que vende desde gorras y camisetas hasta guantes de boxeo profesionales. Y aquí hay algo interesante, los guantes que luce en sus peleas, los No Vaccine No Life, también son de su propia marca, es decir, cuando pelea y usa sus propios guantes. Está promocionando su negocio sin pagar un solo peso en publicidad. Número 3. Restaurantes y marcas de bebidas. Canelo también ha puesto dinero en el mundo de la gastronomía, ha invertido en restaurantes de lujo y, más recientemente, lanzó su propia marca de bebidas, el Cuejem Licas, VMC. Un licor que se está haciendo cada vez más popular. ¿Y qué crees?
Cada vez que le aparece en redes sociales o en una entrevista tomando su propia bebida, miles de personas corren a comprarla. Número 4. Sus inversiones en bienes raíces. Pero aquí viene lo más grande, su verdadero golpe maestro. Canelo ha comprado mansiones, terrenos y propiedades en México y en Estados Unidos, y no solo para vivir, sino para revenderlas o rentarlas a precios millonarios. Porque él sabe algo que los ricos tienen claro: los bienes raíces son una fuente de riqueza que nunca se devalúa, mientras algunos piensan que solo es un boxeador con dinero. En realidad está asegurando su futuro como un empresario visionario. Y ahora dime tú, ¿qué te parece más impresionante? Sus ganchos en el ring o sus movimientos como empresario, porque mientras algunos boxeadores terminan arruinados después del retiro, Canelo está jugando a otro nivel. Él no solo pelea en el ring, pelea en los negocios y está ganando los guardaespaldas más temidos al servicio de Canelo. Hoy, Canelo ya no camina solo. A su lado, se mueven figuras que parecen salidas de una película. Altos, imponentes, con miradas frías y cuerpos que hablan sin decir una palabra. Sus guardaespaldas no usan trajes llamativos ni placas visibles, pero con solo verlos, sabes que nadie se atreve a cruzar una línea. Ellos no sonríen, no se distraen, no parpadean ante el ruido. Van siempre un paso adelante, vigilando esquinas, escaneando rostros, leyendo gestos. No están ahí para aparentar, están para actuar si hace falta. Cada entrada de Canelo parece coreografiada. Él camina tranquilo porque sabe que está protegido por los mejores. Son su muro invisible, su escudo. No cualquiera puede cuidar a un hombre como él. Se necesita temple, mente fría y reflejos de acero. Y Canelo no confía en muchos, pero a ellos les confía su vida. Y aunque son fuertes como rocas, también son padres, tienen familias, sueños, hijos que los esperan al final del día, y Canelo lo sabe. Por eso, más allá del sueldo, les ofrece algo que el dinero no siempre compra: tranquilidad. Él se ha encargado de que los hijos de sus guardaespaldas tengan asegurada una educación de calidad con escuelas privadas, entornos seguros y un futuro estable, porque para él, quien protege su vida merece que su familia también esté protegida. No los trata como empleados, los trata como aliados, como parte de ese círculo íntimo que construyó a base de lealtad, confianza y respeto. Y eso dice más del que cualquier cinturón, mansión o auto de lujo, porque un verdadero campeón no es solo el que gana peleas, sino el que no olvida el valor de quienes caminan con él. Porque su vida ya no vale miles, vale millones, y con eso vienen riesgos, envidias, oportunistas, pero también viene respeto, poder y una historia que nadie puede borrar. Canelo se convirtió en el hombre al que antes le cerraban puertas, y ahora todos las abren con temor y admiración, el mismo que antes no tenía ni para un taxi. Y ahora viaja rodeado de seguridad de élite. ¿Y sabes qué? Él no lo heredó, no se lo regalaron, lo construyó. Ahora dime tú, si un día te lo encontraras cara a cara, ¿qué le dirías a un hombre que salió de la nada y lo conquistó todo? Te leo en los comentarios. Y si estas historias te sacuden, te inspiran y te despiertan algo adentro, suscríbete, porque aquí no solo venimos a ver triunfar a otros. Venimos a contagiarnos de su grandeza, para construir la nuestra, porque aquí cada historia empieza con una frase: un pobre está triunfando. Nos vemos en el siguiente video.